nombre sea engrandecido, que seas glorificado y que muchas almas vengan al conocimiento de la salvación en Jesucristo. Amén. Nos sentamos. Bien, como dice aquí en este texto que hemos leído, y el título del mensaje, para el hermano que pone el mensaje, el título, la muerte no es el fin. La muerte no es el fin. ¿Hay vida después de la muerte física? Sí, para los que han creído en Jesucristo como su Salvador. Para todos aquellos que Jesucristo es su esperanza viva, como dice el apóstol Pedro. Pero, ¿y para los ateos? Para los que rechazan a Jesucristo. Lo que hay es una existencia, no vida. Hay una existencia, una consciencia eterna de perdición, lejos de la presencia de Dios. Y vamos a expresar todo esto, lo que dice este versículo, con la palabra de Dios, la Biblia. Según la antropología, el estudio del hombre, así como de los seres vivos, los hombres, el ser humano, los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Estemos o no enfermos, podemos estar un día, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19 o 23. O un año, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19 o 23 años. Dentro de 100 años, ciertamente todos calvos. El destino del hombre, del ser humano, final, es la muerte. El ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la muerte física no es el fin. Eso se nos tiene que quedar claro. Muy importante en el texto bíblico que hoy nos ocupa es que hay dos temas en este versículo que hemos leído. Hay dos temas, dos conceptos que son ciertos, ciertísimos, y quédate con ellos. Uno, está establecido que el hombre muera una sola vez. Y dos, después de esto, el juicio. Muerte y juicio. No podemos eludirlo. Muerte y juicio. Por lo tanto, muerte y juicio son las grandes advertencias como enormes señales de tráfico que Dios nos dice en su palabra que son el seguro destino del hombre, del ser humano. Del hombre y la mujer, pero del hombre, sí, del ser humano. Porque, ¿quién lo dice? ¿Está establecido por quién? Por Dios mismo. De la manera que está establecido por Dios mismo, según su soberanía. Está decretado por Dios. Los decretos de Dios, escucha, son su soberana y eterna determinación acerca de todas las cosas que son, las que han sido y las que serán. Tanto en la creación, en la historia, como en la salvación de personas. Y en las cosas que quedan en la escatología o lo que queda por suceder en la historia de la humanidad. Y por tanto, todos los que rechazan a Jesucristo como el único nombre dado a los hombres en el que hay salvación, solo les queda el juicio por el pecado. La terrible y eterna condenación en el lago de fuego, en el infierno, lejos de la presencia de Dios, del Dios de amor. Los decretos de Dios son eternos e inmutables, o sea que no cambian. Los eternos de Dios fueron concebidos en la eternidad pasada, antes de la historia de la humanidad. Y como digo, al decir que son inmutables quiere decir que no cambian. Dice el Salmo 33, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. El Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida,
¿quién podrá apartarla? Dice el profeta Isaías en el capítulo 14 y 27. Dios decreta, y cuando lo decreta lo hace en completa autoridad y libertad. Dios nunca ha tenido un pensamiento deficiente o incompleto. Por lo tanto, Dios no tiene consejeros o personas que puedan mejorar sus ideas. El ser humano, las religiones humanas, el pensamiento humano no puede mejorar el decreto de Dios. Nadie es superior a Él y a su palabra. Dice el profeta Isaías 40:13, ¿quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo la enseñó? Nadie. Queremos completar a Dios muchas veces con nuestra opinión y eso no es así. Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos, dice Pablo en 1 de Timoteo. Dios es santo, 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 Isaías 63. Estas características le confieren la habilidad de concebir todo como ha concebido de forma sabia, perfecta, justa y santa desde la eternidad pasada. Por lo tanto, Dios no puede equivocarse. Es incapaz de hacer algo de forma errónea. Dios nunca se equivoca. Para Dios no existen ni las sorpresas ni los accidentes. Dios es soberano. Dios puede hacer, por tanto, lo que le plazca. En Daniel 4 se nos habla de que Dios es el dueño de los reinos y se los da a quien Él quiere, ¿cierto? Al reconocer esto, afirmamos la soberanía de Dios y su poder para hacer y cumplir todo lo que quiera. Dice Daniel, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Dios actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, la mano de Dios, ni decirle a Dios, ¿qué has hecho? Nadie puede. Dios decreta, escucha, para su gloria. Para su gloria. Dios nunca ha hecho ni hará nada que no sea para su gloria. Y la razón de esto es sencilla. La gloria de Dios representa lo que en esencia Dios es, que es soberano. Lo que Dios hace, lo hace para su gloria y para mostrarse o revelarse a nosotros a través de su palabra. Y en última instancia, como dice el autor de los Hebreos, en Jesucristo. Mientras más se nos revela, más se glorifica, y más le conocemos, y más le amamos. Y cuanto más le amamos, más disfrutamos de sus beneficios, que están ahí para nosotros. Fíjate bien lo hermoso y maravilloso que es esta enseñanza. Dios lo hace todo para su gloria, y no solo eso, nos hace partícipes a nosotros, a ti y a mí, para beneficiarnos de sus decretos eternos. Es motivo de agradecimiento. Isaías 48 dice, 9 a 11, esto en un texto bíblico, lo que os acabo de decir. Por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contra ti, a fin de no destruirte. Pues te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío, lo haré. Porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Isaías 48, de 9 a 11. Todo lo que ha sido decretado por Dios, o sea, todo, absolutamente todo, desde la eternidad, ha sido decretado por Dios. Consideremos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis 1:2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay una versión, la Reina Valera antigua, que me gusta mucho porque dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. El teólogo español Samuel Pérez Millos dice que según las enseñanzas neotestamentarias podríamos decir que Dios en la eternidad pasada y según el puro afecto de su voluntad y por su amor ya dijo,
sea la cruz. Me encanta esa expresión, sea la cruz, porque ahí vemos la salvación del hombre. Desde la eternidad pasada, Dios ya nos salvó según su amor. Y como dice el conocido pasaje en Hechos 2, 23 y 24, a Jesús, está predicando Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, según el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. ¿Que acaso Dios no lo sabía? Claro que sí. Se estaba consumando la obra de la cruz, sea la cruz. Bueno, pues según la voluntad de Dios y los decretos de Dios, como leemos en Génesis 8, son las estaciones del año, los límites de las naciones y el lugar de la residencia del hombre, la duración de la vida humana. Nadie, ninguno de nosotros puede añadir ni siquiera un centímetro al día de nuestra muerte o de nuestra vida. Y también, aunque a veces pueda parecer duro, los gobernantes de las naciones. Y no vamos a nombrarlos, pero sabemos que hay gobernantes ingobernables. Pero todo para la gloria de Dios, aunque no lo entendamos o no lo veamos ahora. Todo ocurre, y todo lo que ha ocurrido y ocurre y ocurrirá ha sido decretado por Dios, ya sea eficazmente o permisivamente, ya sea una bendición o incluso una calamidad. ¿Quién es aquel, dice en el libro de Lamentaciones, que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Todo lo que ocurre sobre la tierra, Dios lo ha decretado, determinado, aunque en el presente siglo malo, como digo, no lo veamos o entendamos su propósito. El mayor ejemplo de que todo está bajo el control de Dios, como hemos leído en Hechos, es la crucifixión de Jesús. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, dicen Hechos, junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Es que es interesante y maravilloso, Hechos 4, 27, 28 y 2, 23. Y asimismo, debido a que Dios es soberano, podemos confiar en su promesa de que todo coopera y obra para bien de aquellos que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8, 28, ¿verdad? En adelante, ese es el conocido texto. Todo obra para bien a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Pero cuidado, Dios nunca es el autor del pecado. Eso sí que tenemos que tenerlo claro. Dios nunca es el autor del pecado, porque el pecado y la muerte son consecuencia de la desobediencia del hombre. Ya lo dice la palabra de Dios, es el conocido texto en Génesis 2. Tomó pues Jehová Yahvé, Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sabemos que comieron, ¿no? Por culpa de Eva, no, por culpa de la serpiente, por culpa de Dios, no, por culpa de nuestro pecado, el pecado del hombre. Y en Adán todos hemos pecado. Y fíjate, ese día físicamente no muere, pero sí que entra la muerte en la humanidad. La muerte y el juicio, por tanto, por la desobediencia del hombre. También lo explica en Romanos 5. Por tanto, en el 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nadie puede decir que no ha pecado. Solo uno, Jesucristo, el Cordero de Dios, cumplió lo que Adán y su descendencia no ha podido hacer, para que en la cruz pudiera consumar nuestra salvación. Fíjate,
a veces piensas en esto y dices, el primer hombre nacido, Caín, mató a su hermano Abel. Y desde entonces, los hijos de Caín siguen persiguiendo y matando a los hijos de Abel. ¿Te has fijado? Hasta hoy en día, cuántas guerras, cuántos gobernantes ingobernables, cuánta maldad sigue habiendo en el corazón del hombre por el pecado. El hombre es el lobo del hombre. El pecado del hombre está bajo su cabeza. El pecado alinea y aliena nuestro corazón en una grotesca simbiosis desde nuestra concepción. En pecado me formó mi madre, dice el rey David. Y en todo esto es crucial entender que Dios nunca es el autor del pecado, ni nunca tienta a nadie a pecar. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, dice Santiago. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios mismo no tienta a nadie. El pecado nace en nuestro corazón, en nuestras concupiscencias, en nuestra cabeza. Por lo tanto, el hombre es responsable de sus actos y de sus pecados, los más grandes y los más pequeños. Y todos tienen mayor o menor consecuencia. De alguna manera es cierto aquello que dijo el filósofo, ¿no? Yo soy yo y mis pecados y mis circunstancias. Dios es soberano y orquesta todo. Aun con esto, el hombre es responsable de sus actos. Como lo afirma Santiago, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido ¿de qué? De su propia concupiscencia, de su propia pasión, en el 14:1. Esto es porque quienes crucificaron a Jesús, por ejemplo, son totalmente responsables de sus pecados. Como hemos leído en el texto, en 2:23 de Hechos, aunque todo esto haya ocurrido dentro de los planes soberanos de Dios desde la eternidad y para bien de la salvación de los que creen en Jesucristo por el poder del Evangelio. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero el Evangelio, como dice Pablo, es poder de salvación a todo aquel que cree. Cuando alguien peca, lo hace producto de su propia maldad y pasión. No es por culpa de mi vecino, de mi conocido, de mi familiar. Mi pecado nace de mi propia decisión y concupiscencia, de mis pensamientos y anhelos, de mi rebeldía a la palabra y la voluntad de Dios. Los decretos de Dios no quiere decir que no sea necesaria la predicación del Evangelio. Hay alguien que dice, bueno, si Dios ha decretado y decidido todo y elegido todo, no tenemos por qué predicar el Evangelio. Todo lo contrario. La gran comisión de predicar el Evangelio fue la primera encomienda, ¿no es así? La primera gran encomienda para sus discípulos, para la Iglesia. Id y predicad el Evangelio, que es poder de salvación. La verdad es que los decretos de Dios hacen necesaria nuestra predicación del Evangelio, ya que Dios también ha decretado los instrumentos para llevar a cabo sus planes. Dice Romanos 10, 14 y 15, escucha. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Qué hermoso. Por lo tanto, en la soberanía de Dios, tenemos la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, allí donde Dios nos ha puesto. Y Dios ha decidido así glorificarse. Aunque nuestra mente no comprende en su totalidad la plena sabiduría de Dios. ¿Dios ha escogido desde la eternidad a los que han de ser salvos? Sí.
¿El pecador ha de arrepentirse y creer en el Evangelio para su salvación? Sí. ¿Lo entendemos? Quizá no, pero es así. Las palabras de Romanos 11, 33 a 36 que he leído son una doxología, una exaltación de la sabiduría y la grandeza de Dios y una declaración de cuán limitados e incompetentes somos para penetrar los misterios de su sabiduría, de nuestro Dios, en este nuestro cuerpo mortal de pecado, digámoslo así. Y fijaros que, según la palabra de Dios, todo lo que conocemos de Dios es porque el Espíritu de Dios nos lo ha revelado a través de la palabra de Dios. Pero aún así, en este cuerpo de muerte, no llegamos a comprender del todo cuán grande, cuán glorioso, cuán inmenso, cuán maravilloso es nuestro Dios de amor en todos sus atributos y en toda su plenitud. Volvemos a Hebreos 9:27. Está establecido por Dios y por tanto son ciertos, cientísimos y de obligado cumplimiento la muerte y el juicio. Que el hombre muera una sola vez. Fíjate que dice el hombre, aunque quizá aquí, por decir esto, me pongan una denuncia los animalistas, pues no lo sé, pero dice que el hombre muera una sola vez. Aquí no habla de los animales, aunque algunos seamos como animales. El hombre no viene del mono, aunque actuemos a veces como monos. Más bien como necios, porque está escrito en la palabra de Dios que dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. ¿Y por qué dice el necio en su corazón no hay Dios? Porque el hombre en su pecado quiere ser su propio Dios, vivir según sus propias reglas, pensar solo en el presente, evitando el futuro y la eternidad. Pero no podemos, porque el mañana no es nuestro. El mañana no nos pertenece. ¿Por qué no nos pertenece? Porque está establecido por Dios que los hombres, el ser humano, el hombre y la mujer, muera una sola vez. Y nadie sabe del día que puede ocurrir. Y después de esto, el juicio. Y querido amigo, a ti que escuchas, entiende esto y graba a fuego en tu corazón. La muerte no es el fin. Los hombres vamos a morir una sola vez. Una sola vez. No hay, aunque aquí en Occidente no somos seguidores de esta idea, pero no hay reencarnación posible. No vas a ser gato o murciélago en otra vida, ni aquí ni en Gotham. No. No importa lo que hagas. Aunque en un viaje en la Amazonía tu cuerpo se lo coman las pirañas y las pirañas se las coma un tiburón y ese tiburón se lo coma una ballena, resucitarás. Resucitarás. Acuérdate de esto, resucitarás. Aunque seas incinerado, no importa lo que hagas y no importa dónde huyas. El juicio de Dios te va a alcanzar y resucitarás. La muerte no es el fin. Y también aprovecho para decir que no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado a los ojos de Dios. Podemos engañar o esconder a los hombres la miseria de nuestros pecados, pero Dios no puede ser burlado. Por esto mismo la palabra de Dios que dice, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy, porque mañana no nos pertenece y porque está establecido que vamos a morir y después el juicio. Y si reconoces y confiesas tu pecado y crees en Jesucristo como tu único y posible Salvador, eres salvo. Recibes el Espíritu Santo y eres sellado para eterna salvación. Y Jesús mismo en su palabra dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y el apóstol Juan dice, hijitos,
estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Y la salvación es 100% de arriba de Dios y en ninguna manera depende de nosotros. Y a veces confundimos esto porque erramos, porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. En ninguna manera depende la salvación de nosotros, solo de Dios, que es sellado el día que creísteis. Podremos perder el gozo de la salvación, como dice el rey David, pero nunca podremos perder la salvación que nosotros no ganamos. Nunca. Y eso, estamos escuchando los mensajes sobre la gracia. Eso es una doctrina que se tiene que pegar a fuego en tu corazón y basarla bíblicamente, y es una doctrina muy profunda. Pero la salvación es consumada y eterna. En el momento en el que crees, recibes el Espíritu Santo y eres sellado con eterna salvación. Y nadie te podrá separar del amor de Cristo. Nunca, jamás. No voy a entrar más en esto. Pero sabemos que aquí piensan de forma diferente. Incluso yo voy más allá. Pienso que aquellos que piensan de forma diferente y piensan que la salvación se puede perder, le están dando, de alguna manera, a la razón, o sea, como queriendo decir que se puede ganar. O sea, como que el hombre, si la puede perder, es que la puede ganar. Espero que me entendáis. Bueno, Jesús, el Verbo de Dios en la carne, el Cordero de Dios sin pecado, por eso es posible que consumada es nuestra salvación, pagó en la cruz, con su vida y con su sangre, lo que nadie más podía pagar. Así que nuestra deuda con Dios por nuestro pecado queda pagada y saldada, la cuenta cero, pagada, saldada y olvidada. Nunca más me acordaré de tu pecado. Y solamente en Cristo, solamente en Él, podemos nacer de nuevo y ser nuevas criaturas. Y Dios, al vernos entonces, ve a Cristo crucificado, que dice Jesús, le dice al Padre: yo pagué por Tony, por su pecado. Nada debe mi siervo fiel. Nada debe. Por Cristo y en Cristo somos introducidos a la Iglesia. La Iglesia está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento, y la Iglesia está exclusivamente en el Nuevo Testamento. Por la salvación, por creer en el Evangelio de Jesucristo como Salvador, somos introducidos en la Iglesia. Eso creemos y eso defendemos. Somos introducidos en la Iglesia, que es la esposa del Cordero, y somos introducidos a la familia de Dios. Y fíjate, como Iglesia, porque el mundo no lo espera, todos los creyentes esperamos el próximo gran acontecimiento según ese plan y propósito determinado por Dios desde la eternidad, que es el rapto o arrebatamiento de la Iglesia, para estar siempre con nuestro Señor y Salvador. Queridos hermanos, está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. La cuestión es, los que hemos creído en Jesucristo, hemos reconocido nuestro pecado, Jesús es nuestra esperanza viva. La pregunta es, si no lo has hecho, ya sabes lo que dice la palabra de Dios. Primero viene la muerte y luego el juicio. Para el creyente, para el cristiano, dice Romanos 5, no hay condenación ni juicio. Hay un tribunal de Cristo donde cada uno será recompensado según sus obras. Posiblemente muchos nos vayamos con las manos vacías, con la salvación pura y dura, por misericordia y gracia del Señor. Pero, para los que no creen y rechazan a Jesucristo, para aquellos que dicen, no hay Dios, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de Jesucristo, primero viene la gran tribulación de 7 años aquí en esta tierra, porque cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que aprender a separar lo que habla a la Iglesia y lo que habla a Israel. Cosas que aún
no se han cumplido. Dios aún tiene que tratar con Israel, queridos hermanos y amigos, durante los años de tribulación aquí en la tierra y durante los 1000 años. Hay cosas que no se han cumplido. Jesucristo vino por primera vez sin pecado, sin relación con el pecado, sin mancha, como Cordero de Dios, murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Pero fíjate, resucitó y vive. Y si me tienen que decir, resume el Evangelio, te diría, Jesús vive y Jesús vuelve. El Evangelio reducido es ese, Jesús vive y Jesús vuelve. Y como Jesucristo resucitó, en ese pasaje que a nuestro pastor tanto le gusta de Juan 11, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú esto? Para aquellos que no han creído, esa es la clave. Vamos a orar. Señor Dios y Padre.